Ángel, subdirector de noticias de la FM, complementa esta información. Atentos a lo que diga el presidente Petro en minuto. Santiago. Hola Andrés, feliz tarde para todos. Estamos muy pendientes, ya en minutos va a iniciar la rueda de prensa porque ya enviaron el link de presidencia, pero también acaba de responder una pregunta el presidente Trump en la Casa Blanca sobre esta reunión. Y lo que dice, ya lo van a escuchar ustedes, es que pues le parece que el presidente Petro es un hombre genial y que tuvieron una gran reunión. Esto dijo Trump. How was your meeting with Gustavo Petro earlier today, and did you come to any agreement on counter-narcotic efforts? Yeah, we did. We worked on it, and we got along very well. He and I weren't exactly the best of friends, but I wasn't insulted because I never met him. I didn't know him at all. And we got along very well, and we're working on that. We're working on some other things, too, including sanctions. And we had a very good meeting. So you did agree then? I thought he was terrific. You know, he was very good. We got along great. Bueno, dice que tuvieron una muy buena reunión, que no se habían conocido, que no tenían la mejor de las relaciones, que luego de esta reunión pues van a empezar a trabajar en varias cosas, incluyendo las sanciones, y bueno, pues que es un hombre genial. Esas son las palabras del presidente Trump, así que salió bien, ¿no? Sin problemas. Santiago, pero digamos, por lo que dice el presidente Trump y por lo que dice el presidente Gustavo Petro, fue una reunión fantástica, por lo que ellos dicen, sí. Digo yo aquí. Cuando el presidente Trump habla de sanciones, las únicas sanciones que existen contra Colombia son la desertificación, que se produjo creo que a mediados del año pasado, en septiembre o algo así, y por otro lado las visas que se las quitaron al presidente Petro y a otras personas del gobierno, y por la inclusión en la lista Clinton. Entonces daría la impresión de que ahora en el próximo año pues van a certificar a Colombia, y que además el presidente Gustavo Petro de Estados Unidos lo va a sacar de la lista Clinton y le va a volver a dar la visa, porque no hay otras sanciones, ¿no es cierto? Y hay otras sanciones que indirectamente afectan a Colombia, las que tiene Estados Unidos, la OFAC, sobre algunas empresas de PDVSA, por ejemplo, Monómeros, ¿no? Que tiene su fábrica más grande en Colombia, que es una empresa venezolana y que tiene una sanción de la OFAC, y otros negocios. Pero Juan Carlos, Andrés, sí. Me dicen que ya el presidente Petro salió. Si podemos. Ya está el himno de Colombia, no, en cualquier momento, sí. Santiago, aquí estamos ya listos, atentos. Bueno, aquí estoy viendo la embajada y todavía no está ahí. Perfecto. Bueno, pero en general, sí, esas son las sanciones personales, las sanciones sobre el tema de la desertificación y las sanciones que indirectamente afectan a Colombia. Lo más importante de todo esto es que en la forma salió bien, que seguramente van a tener una buena relación en adelante en lo que le queda al presidente Petro en el gobierno, y pues que esto restaura de alguna forma los canales directos diplomáticos con Estados Unidos. Sí. Bueno, seguiremos entonces atentos, Santiago. Ya en cualquier momento aparece el presidente Petro. Ya nos confirmaba María Molina que está retrasado el programa. Repetimos nuevamente, el presidente Trump dijo: él y yo no éramos muy amigos, pero no me ofendió porque no lo conocía de nada. Nos llevamos muy bien, estamos trabajando en eso, también en otras cosas, incluyendo las sanciones, y tuvimos una reunión muy buena. Fue lo que acaba de decir el presidente Trump hace pocos minutos sobre su encuentro con el presidente de Colombia. Y lo mismo ha dicho el presidente Gustavo Petro en los mensajes que ha enviado a través de sus redes sociales. Incluso mostraba a Andrés y oyentes una fotografía del detalle del obsequio que le regaló el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Es precisamente una imagen de ambos, y adicionalmente una carta donde se lee un mensaje escrito a puño y letra por el presidente Donald Trump, donde básicamente lo que dice es: Gustavo, ha sido un honor y yo amo a Colombia. Y eso llenó de orgullo al presidente Petro y lo posteó, por supuesto, a través de su cuenta de X. Andrés, pero uno se queda pensando aquí, sí. Entonces lo siguiente: el presidente Donald Trump llamó al presidente Gustavo Petro líder del narcotráfico, y dijo que él iba a ser el siguiente después del presidente Nicolás Maduro de Venezuela, y dijo que el presidente Petro lo mejor que podía hacer era cuidarse el trasero. Y el presidente Petro dijo que a nadie que con 2 dedos de frente se le habría ocurrido, como a Trump, sacar a Nicolás Maduro y llevárselo preso a Estados Unidos, y que Estados Unidos tiene que devolverlo. Y el presidente Petro les dijo a las tropas de Estados Unidos que no deberían obedecerle al presidente Donald Trump. Entonces ahora, después de esta reunión en que todo es fantástico, ¿era que los dos estaban hablando paja o cómo es la cosa?
Sí, bueno, ya está el presidente Petro listo en el escenario, están adecuando todo el tema de sonido, la iluminación, un poco hacer lo que hace Iragorri cuando presenta música aquí en Tarde Pero Llego, y el aro de luz, Iragorri, que no lo pongan multicolor, creo que cambió de vestuario, ¿no? Ya no está de saco y corbata, ahora se llama... A ver, tiene un saco negro, pero ya no tiene corbata. Exacto, se quitó ya el saco y corbata y está a su lado... ustedes me dirán quiénes son las personas que lo acompañan. Tenemos la imagen hace pocos minutos. Parte de la seguridad está presentando en este momento Daniel Telles, que hace parte del equipo de comunicaciones, y empieza a hablar en este momento entonces el presidente Gustavo Petro. Bueno, ahí está Santiago. Positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. Yo creo que en un momento de profunda tensión entre los Estados Unidos y América Latina en general, que empieza alrededor del tema del Caribe. Caribe es nuestro territorio, lo llamamos así, nuestro mar de paz, por la historia que representa, es un encuentro de culturas. Vio pasar una conquista, ha visto invasiones y revoluciones, y en mi opinión es el sitio geográfico donde alguna vez volverá a haber un renacimiento, precisamente por la fuerza cultural que representa unas unidades de la humanidad diversa que han llegado allí, porque con nuestro país, con Venezuela, con la misma Ecuador, que aunque no tiene Caribe está cerca, con Panamá, Centroamérica, etcétera, las islas antillanas, grandes y pequeñas, somos el corazón del mundo. Cualquier ubicación del mapa mundi, con América en el centro, muestra que el punto más equidistante geométricamente, el más corto entre todos los continentes, somos nosotros. Y en esa medida no somos una especie de lejanía aparte, sobre la cual no sucede mayor cosa, sino somos como el ojo de un huracán, de los muchos que se producen en el Caribe. Y ahora lo estamos viendo en la práctica. Un mundo que después de pasar por el genocidio en Gaza, que aún no ha terminado ni ha sido juzgado, su ojo del huracán se desplaza al Caribe, casi de la misma manera, golpea Caracas y amenazaba a Colombia, el centro del mundo. Y eso hace temblar todo el mundo, porque es el centro del mundo. No solo geográfico, sino vital. Porque si algo caracteriza a nuestra antigua Gran Colombia es que somos potencia mundial de biodiversidad natural e humana. Por eso los acontecimientos son importantes y me parece muy positivo que la reunión de esta mañana pues haya salido con un aire optimista y positivo. ¿Qué siento yo de lo que vi y de lo que sentí? Confusión alrededor de la realidad que acontece, por ejemplo, en problemas como el narcotráfico, como la energía, líneas diferentes indudablemente de ver el problema, algunas agresivas, otras más posiblemente construibles entre todos. Nos agarramos de eso, que nos junta, no que nos separa. Y incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta, estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Y ahí comenzó la conversación. Se puede hacer un pacto por la libertad, se puede hacer un pacto por la vida. Vida y libertad hoy van juntas, y sobre eso es que nos podemos juntar.
Pues esa fue la conversación. Y por eso vimos cómo reactivar a Venezuela, no simplemente cómo condolernos de lo que sucedió en Venezuela, que es grave, sino cómo podría ser una reactivación de Venezuela con la ayuda de Colombia en su frontera, en su vecindad, occidental para Venezuela, oriental, nororiental para nosotros. ¿Cuál es el papel de Estados Unidos allí? Si no es levantar sanciones, por ejemplo, concretamente. Y cómo dejar fluir allí, incluso con aporte de los Estados Unidos, unos flujos que ya se han construido desde hace mucho tiempo, que son comunes, una realidad, lo repetimos muchas veces, Colombia y Venezuela somos un mismo pueblo, una misma historia, y por tanto en los momentos más difíciles donde se pone en cuestión la existencia de nuestras naciones, dejarla fluir y juntarse y volverse a poder como Bolívar pensó que podríamos ser. Y por eso allí hablamos del flujo de la energía, el flujo de las gentes, la necesidad de que eso se libere de cualquier coerción, las posibilidades que ya tenemos porque lo preveíamos antes con nuestras empresas de petróleo públicas, con nuestras empresas de energía limpia públicas. Incluso pude contar algo que quizás no se sabía, y es que desde el norte de La Guajira, desde La Guajira misma, podemos tener energía limpia, eólica y solar, para toda Colombia, para toda Venezuela, y aún nos queda para exportar. Que una empresa de Estados Unidos se atrevió con nosotros a construir la planta más grande de hidrógeno verde de América Latina, y está lista para exportar. Que puede ser seducible Estados Unidos si sabe matemáticamente que el potencial de energías limpias de toda América del Sur, no solo nuestras, pueden un 100% y durante mucho tiempo limpiar la matriz energética de los Estados Unidos. Y ese paso sería indudablemente un paso, ese sí, no un gesto apenas, sino un hecho científico, económico e histórico real de superación del colapso climático que se avecina, producido por el modo de energía. Y sobre esa base se puede construir cualquier pacto en las Américas. El regalo que me dio del, ¿cómo se llama?, la gorra roja por una gran América es hacer América grande en español. Yo le puse con un esfero que había ahí, como una colección, le puse ese, hacer las Américas grandes. Y eso no se puede hacer sino sobre el respeto entre dos civilizaciones diferentes, porque América Latina es una civilización diversa en sí misma, y la civilización que aquí se ha venido construyendo también a través de una historia diversa y difícil, como todas las historias, y que eso se llama un pacto por la vida. Exactamente, es un pacto por la vida, y solo la libertad puede crecer en la vida misma. Entonces creo que ese es un paso pequeño, pero distensiona la posibilidad de una gran hoguera humana y vital, precisamente en el corazón del mundo. Y ahí la importancia de la reunión. Ahí dejaré. Gracias, presidente. Hemos hecho una selección de medios que van a preguntar, entre medios de Colombia y medios internacionales. Ahí está el presidente de la República desde la Embajada de Colombia en Washington, hablando muy corto sobre la reunión que tuvo con el presidente Trump esta mañana. Ha empezado señalando que hablaron sobre lo que junta a los dos países, que es la libertad, hablando de Lincoln, también hablando de las oportunidades para Venezuela, para la reactivación de Venezuela, y termina un poco el presidente señalando que le contó al presidente Trump del potencial de la producción de energía limpia en La Guajira y la capacidad de exportación a Venezuela y de exportación a otros países del mundo.
dice que esa debe ser la base para construir un pacto de las Américas y que al final, cuando le regalaron esta gorra de Make America Great Again, él escribió con un esfero Make America's Great Again. En este momento le hacen preguntas los periodistas. De las que usted está hablando, que ya hay en Venezuela con la reactivación de la que usted conversó con el presidente Donald Trump. Usted mencionó en declaraciones a la prensa de la participación que podría tener Ecopetrol, que podría tener monómeros, y también ya sabemos el contexto de petroleras estadounidenses que han pedido a la administración Trump que haya seguridad en el terreno venezolano para que ellos puedan operar. Pero también la administración Trump ha dicho que no hay ningún tipo de seguridad, que operan en cualquier lugar del mundo y que no ofrecen garantías de este tipo. ¿Esto qué quiere decir? ¿Que Ecopetrol va a tener algún tipo de garantía para poder operar en Venezuela? ¿Cómo va a ser? ¿Y de qué posibilidades reales estamos ya hablando? Y en segunda instancia, usted también conversó sobre la situación entre Colombia y Ecuador con el presidente Donald Trump y ha pedido que sea él quien medie en medio de Daniel Noboa y de usted mismo. ¿Cuándo empezaría esto? ¿Ya hay alguna fecha de pronto prevista para una reunión entre ustedes, entre delegados de ambos países, o que sea una lucha en los tres frentes contra el narcotráfico? Gracias. Bueno, ligas dos temas, que es el económico y el narco, que tiene que ver. Porque lo que puede desestabilizar las dos fronteras colombianas, en mención por usted, Venezuela y Ecuador, agregaría otras, agregaría las del mar, Haití, Panamá, República Dominicana y otras, es el narcotráfico. Y es un tema específico y que tiene que ver con la economía. Indudablemente, entre más se reactive económicamente el nororiente colombiano, el norte colombiano y el occidente venezolano, menos narcotráfico. Entre más se reactive el sur colombiano, sur occidente colombiano y el norte de Ecuador, más tendremos la opción de cerrar las puertas del narcotráfico. Ahí hay un juego que hay que implementar básicamente. Si la gente no tiene con qué comer, no tiene otras opciones en las selvas, en las montañas, en lugares donde no llega una carretera, donde para transportarse duran 12 horas para sacar un producto agrario legal a un mercado, pues lo que habrá es narcotráfico. Entonces, en los dos rieles hay que actuar. Ya hablé de cómo se puede articular, que no es como Ecopetrol entra a Venezuela, ese es un tema posterior quizás. De hecho, quien está en Colombia es Venezuela, porque Monómeros es propiedad de Venezuela, pero su planta está en Colombia. Lo que se trata es cómo se articula en la misma frontera. Es que es ligar unos tubos, hacer así, chin, 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 así como haces el tú, no debo decir chin, chin, porque no es sino hacer como en tu casa los plomeros, se cierran los tubos y pasa el gas. O puede pasar petróleo relativamente fino y se refina en nuestro país, o puede seguir hacia puertos, y deben ganar los tres países, Venezuela, Colombia, y hacia donde se venda ese tipo de mercancías. Y en eso, digamos, las propuestas están en la mesa de los Estados Unidos. Están desde hace años en las mesas de Ecopetrol. Yo mismo, siendo alcalde hace como 10 años, las vi. Y estuvieron siempre también en la mesa de los gobiernos de Venezuela. No es sino actuar. Hoy te podría decir que es cuestión de días que nosotros podríamos ofrecer energía eléctrica a Venezuela. Y con energía eléctrica es que puedes abaratar, si la energía es limpia, y no deja de ser una contradicción, pues el que Venezuela deje de quemar el gas hacia la atmósfera, con una consecuencia muy nefasta para la humanidad, y pueda incluso meterse en un tubo y venderse al mundo con consecuencias menos nefastas. O los productos del petróleo. Esa interrelación económica está hecha desde hace mucho tiempo y no se ha podido poner en funcionamiento por los problemas políticos. O sea, tanto Venezuela como Colombia, como los mismos Estados Unidos, han perdido
realmente habría que hacer ya el cálculo económico durante todos estos años por bloquearnos. El mismo Trump lo dijo y me sorprendió porque yo tenía otras ideas. Pero ¿por qué pusieron esas sanciones tan tontas? Yo también digo lo mismo. ¿Y eso para qué? Matarnos de hambre sin soluciones para el conjunto. Es lo más antieconómico e irracional que he visto. Por eso lo primero que hice cuando llegué a la presidencia fue abrir la frontera. Hoy 1.500 millones de dólares cruzan y puede ser mucho más. Y lo que cruza es fundamentalmente comida. En cambio, cuando se cerró la frontera, lo que más se comerció entre los dos países fue cocaína. Es irracional lo que se hizo. El trabajo sobre ya el narcotráfico, que hace usted una parte de su pregunta, pues volví a repetir lo mismo. Hay que ir sobre los capos. En Estados Unidos hay una creencia, incluso penetra cuerpos de inteligencia y la política, igual en Colombia, que los capos son los que andan de uniforme y fusil en Colombia, con los diferentes alias que tú como periodista colombiano conoces. Esa es la segunda línea. La tercera. La primera línea del narcotráfico no es la que te imaginas. La primera línea del narcotráfico vive en Dubái, en Madrid, en Miami. Lo conocen las agencias de los Estados Unidos. Le pasé sus nombres al presidente Trump, sus lazos más allá de sí mismos. Son los capos de capos. Sus capitales están fuera de Colombia. Y hay que perseguirlos conjuntamente a través de una articulación de inteligencias de muchos sectores del mundo, y está propuesto y se está haciendo. Por eso hace el domingo, ¿qué pasó? No hace sino 2 días. Nosotros, con inteligencia naval colombiana, con inteligencia de la DEA, articulándolas, capturamos un submarino cerca de las Azores con 10 toneladas de cocaína adentro. No murió nadie. Su dueño, conozco su nombre en este momento y estoy esperando que lo capturen, y no está en territorio colombiano. Y así, con un barco de 2 toneladas también el día sábado. Es decir, que apenas en 2 días, 3, casi que hemos incautado 15 toneladas de cocaína, sin muerto. Pero en la frontera con Ecuador hay decenas de muertos, calcinados. Son 2 métodos diferentes. 2 maneras muy diferentes de entender una lucha contra el narcotráfico. Una brutal interesada, que más bien lo que termina es promoviendo poderes mafiosos y narcotraficantes. Y otra inteligente, que va y es eficaz. Y se lo dije al presidente Trump: si usted quiere un aliado en la lucha contra el narcotráfico, es contra los capos de los capos. Le mostré los videos de cómo los campesinos hoy por miles, y aquí está la responsable del programa, Gloria, que te puedes presentar, levántate un poco. Está logrando que miles de campesinos arranquen ellos mismos de raíz la hoja de coca, la mata de la hoja de coca. Y esa es la manera más eficaz de erradicar. Lo demás es mentiras, porque cae un veneno encima de las hojas, no acaba la vegetación, la mata, la especie, y vuelve y nace más productiva. Y temas así que las trae la experiencia misma, que en Colombia es altísima, y que se junta con el mundo y se quiere ofrecer al mundo, y cuando se junta
con inteligencias, también con experiencia, somos eficaces. Por eso mi gobierno es el que más miles de toneladas de cocaína ha incautado en toda la historia de la humanidad. El que más ha extraditado personas colombianas por estar metidos en ese tipo de negocio, pero el que puede decir que menos mata como gobierno, el que puede decir que puede enseñar y puede aprender rápidamente, el que puede decir que tiene su mano ofrecida a Venezuela misma, a Ecuador, a México, a Inglaterra, a Emiratos Árabes Unidos, a Albania y al gobierno de los Estados Unidos, entre otros, para lograr derrotar una gran multinacional transnacional del crimen, cuyos grandes capitales no están en Bogotá, y cuyos capos, algunos colombianos, la mayoría no colombianos, podrían llenar de fentanilo el mundo, con el peligro que eso representa realmente para la especie humana, y podrían ser eficaces en detener los jefes de la gran transnacional del crimen que hoy tenemos, multinacional, como decimos los colombianos. Gracias, señor presidente. Pregunta David Colbert de CNN y se prepara Carlos Ruiz de RTBC Noticias Colombia. Les pedimos a los colegas que, por favor, solo una pregunta. David. Hola, muy buenas. Acabo de ver algunas fotos con usted y el presidente Trump y de verdad parecen ustedes como gran amigos. Y bueno, un mensaje del presidente que dice fue un gran honor, pero hace solo un mes, ¿no? Había una, como dijo usted, una tensión, ¿no? Una guerra de palabras. Entonces, ¿qué cambió? In English, if I can just briefly. If you look at the photos, it seemed that you and President Trump are great friends, that there are no differences between the two of you, and yet when we go back just a month, as you mentioned, there was a real tension between the two countries. So my question is, what changed? Creo que con algo de optimismo, sobre todo América Latina, que es donde primero tiene efecto este tipo de noticias, y yo creo que más lejanamente el resto del planeta, pueden ver otro camino. Hace un mes nomás, yo me remontaría cuando estuve en la Asamblea de Naciones Unidas en Nueva York, el año pasado. Lo que había era prácticamente ya la cercanía de una guerra total. Yo mismo me atreví a proponer en Naciones Unidas, bajo la inmunidad del Tratado de las Naciones Unidas, que parecía que no quedaba otra alternativa que construir un ejército de salvación y entrar a Palestina a defender Gaza. Eso obviamente fue recibido por quienes están desde otro punto de vista mirando el problema como una agresión, y no lo es. Si usted observa bien qué pasó en esos días siguientes, no por mí, no por lo que dije, sino por la realidad de la tensión mundial ante un genocidio, es que salieron multitudes en Europa y en Estados Unidos y en muchas ciudades del mundo, incluida Bogotá, Medellín, donde golpearon a nuestros manifestantes. Pero en el mundo salieron multitudes. Las palabras dichas en la Asamblea de Naciones Unidas por muchísimos dirigentes que fueron mostrando, incluidos europeos de la OTAN, que la salida del genocidio estaba aislada en la humanidad, se acompañó por multitudes en Europa, en América del Norte, en América del Sur, en Asia, etc. Palabras y multitudes. Y lo que había era dólares y misiles. En cuestión de días cambió. El mismo Trump le dijo a Netanyahu: no más,
Claro que tenemos que discutir mucho de lo que ahora acontece en Gaza. La solución no está ahí, pero ya no la lluvia de bombas que había antes. Y los centenares y centenares de niños que a diario morían asesinados. Sigue el debate y sigue, y no voy a ahondar en esto porque no fue el tema de la conversación, pero muestra cómo en días puede cambiar el mundo. Decía un periodista neoyorquino muy famoso a principios del siglo XX. Entonces, lo que estás viendo ahora obviamente no tiene la misma importancia. La vi mucho en los días que siguieron la Asamblea de Naciones Unidas. Hoy hay un debate mundial para todas las civilizaciones del mundo. ¿Cuál es el papel de Europa? ¿Cuál es el papel del mundo árabe? En este momento, ¿cuál es el papel de Naciones Unidas cuando nos acercamos a una nueva elección de secretario general o secretaria? ¿Cuál? No mostró incapacidad, no es necesario una reforma. ¿Vamos camino a la barbarie sin Naciones Unidas o vamos camino a algo superior a Naciones Unidas que congregue más la hermandad humana, el diálogo de civilizaciones? Son temas que aquí no, ni era la reunión para discutirlas, pero abres esos caminos. El presidente de Estados Unidos recibió en su casa a un presidente latinoamericano, no soy el primero, no seré el último, y hablamos de problemas concretos y de caminos conjuntos para solucionarlos. Él no cambió de manera de pensar en muchos temas, yo tampoco, pero es que ¿cómo se hace un pacto? Un pacto no es entre hermanos gemelos. Un pacto es entre contradictores que pueden encontrar los caminos de una hermandad humana. ¿Y se puede hacer en días? Sí, yo vi hacer la paz en Colombia, yo mismo fui protagonista en 3 horas. Y me volvió presidente de Colombia. Presidente, muchas gracias. Pregunta Carlos Ruiz de RTBC. Se prepara Karen de Jong de Washington Post. Gracias, señor presidente. Pues yo entiendo perfectamente que usted no vino a hacer una gestión personal, pero el hecho de que usted salga optimista, positivo de esta reunión con el presidente Trump, ¿cree que el presidente Trump cambió de opinión frente a lo que pensaba de usted? Hasta el punto de que, por ejemplo, lo va a sacar de la lista Clinton, de la lista OFAC. Yo no pregunté eso. Usted sabe, conoce mi vida y sabe que buena parte de mi juventud no ha necesitado ni de bancos ni de chequeras. Entonces eso no me preocupa mucho. Sí le dije que es entre libres. Y uno no puede actuar bajo chantajes. Haz esto, si no pasa esto. No, ni por, nosotros decimos, ni por el chiras. No actuamos bajo chantajes. Y las fotos, creo, y el ambiente de la reunión, creo, demuestran una reunión entre tú y tú, entre iguales, que piensan diferentes, sí, con poderes diferentes, obviamente, pero capaces de encontrar caminos comunes, punto. No personales. Ni él me habló de sus negocios, ni yo de los míos, que no tengo. Pero sí lo invité a Cartagena, que le dije que era un lugar muy chévere y bello para estar y vivir. Pero en relación a lo que usted dice, no hablamos de eso. Las consecuencias son lógicas desde el punto de vista personal, y, digamos, no me hice elegir para ver si me va mejor o peor como individuo. Presidente, muchas gracias. Pregunta Karen de Jong de Washington Post. Se prepara Catherine Ávila de Blue Radio. Karen. Thank you. Last year, when things were not going very well between you and President Trump, the United States said, President Trump said, that he was canceling all United States aid to Colombia. Bueno, aquí está And you later el periodista del responded that you Washington were Post, que el año pasado canceling no
fue un buen año para las relaciones entre Estados Unidos y entre Colombia. Estados Unidos detuvo la ayuda de cooperación internacional hacia Colombia. Y pregunta si finalmente se habló de eso y si eso tiene una solución. Cooperación entre inteligencias porque las amplié. Dado la característica multinacional de los flujos hoy de sustancias psicoactivas que he pedido a Marcela, que está aquí, también puede presentarse aquí. Marcela Tovar es científica de las más reconocidas en el mundo en relación a estos temas de lo que se llaman sustancias psicoactivas, que es ahora nuestra embajadora en Viena y allá tiene que librar en la Comisión de Drogas de Naciones Unidas una batalla, porque lo que tiene que decir qué es sustancia psicoactiva, qué es negativo para el ser humano o más o menos negativo, que es un veneno mortal, es la ciencia, nada más, no es el prejuicio, es la ciencia. Y ese es el papel que tiene que librar en ese seno de discusión de la humanidad, que está atravesado por mucho prejuicio y por una historia que en Estados Unidos se conoce más incluso que en Colombia, sobre persecuciones que no debieron darse y persecuciones que hay que dar a fondo. Un capo de capos del narcotráfico debe ser perseguido hasta en la ciudad más lujosa del mundo. Punto. Si la idea de libertad de mercados impide esa persecución, no estamos haciendo nada. Pero si un campesino es perseguido porque no tiene con qué comer y no puede sembrar sino una vegetación que era conocida desde hace miles de años y no nadie podía decir que hizo daño, entonces ¿por qué le cae una bomba encima de su casa? O le queman su casa, o lo llevan preso. Esa no es una lucha eficaz. Y lo que tiene que hacer Marcela, porque esto es un tema mundial, no de dos países, es enderezar esa lucha y apuntar donde es. Si la inteligencia no dirige el fusil apunta incluso contra ti mismo. Pero si la inteligencia dirige el fusil, sabe a dónde apuntar. Y no se apunta al pobre, que no tiene la culpa. Se apunta al poderoso, que hoy puede dominar el tráfico de mujeres, de niños, de órganos, de armas, de sustancias supremamente venenosas como los insumos del fentanilo, el internet que llaman oscuro, al cual solo se puede entrar si eres mega millonaria, y lo que ves es la barbarie contra la especie humana por placer. Todo ese tipo de adicciones que no tienen que ver sino con la incapacidad de amar y la soledad absoluta que ciertos sistemas sociales construyen sobre el ser humano, importante para consumir, pero no para sentir, pues te lleva a estas situaciones graves. Y entonces esto se resuelve con ciencia, con acción y con amor. Cómo la sociedad de los Estados Unidos deja que un sector muy importante de su sociedad consuma fentanilo, que hoy nos atemoriza a todos. No soy científico, no soy psicólogo, pero yo podría decir que hay un camino, y es con mucho amor, no con seres solitarios sin amor. Y es un poco mi consejo, pero bueno. Gracias, señor presidente. Pregunta Catherine Ávila de Blue Radio y se prepara Eric Basal de Político. Presidente, buenas tardes, estamos en vivo para Voz Populi de Blue Radio. Le pregunto, usted, tengo entendido que llevó cifras para demostrar que las mediciones de la ONU sobre los cultivos de hoja de coca en Colombia pues son erróneas. A Colombia se desertificó en materia de lucha antidrogas. Hablaron de la posibilidad de volver a certificar al país en ese sentido, y le pregunto también, a usted lo incluyeron en la lista OFAC,
argumentando que su política de paz había promovido la producción de drogas en el país. También están investigando a su esposa. Al ministro Benedetti le hablaron de pruebas jurídicas en algún momento para haberlo metido en esa lista. Si hubiera pruebas jurídicas no estaría aquí hablando. Entonces eso no existe. O sea, yo estoy en la lista FAC, en mi opinión, por lo que dije en Nueva York. Han intentado construir eso, pero fracasan una y otra vez, y esa no es la materia de lo que yo quiero hablar aquí. Ya escribiré un libro. Pero el tema concreto es... la FAC no funciona como un instrumento antinarcotráfico si no es complementada por una persecución de capitales a nivel mundial. Lo demás es simbólico. Produce unos daños personales, pero no acaba el narcotráfico, como ya lo sabemos. Entonces, ¿cómo perseguir los capitales de los capos a nivel internacional? Ese es el objetivo que me parece fundamental. Y cómo capturarlos. Punto. Una utilización política de este tipo de instrumentos no lleva sino a dejar en la impunidad el verdadero narcotráfico. Y en eso, digamos, hay que impedir que en el afán político que tienen las sociedades, en sus luchas políticas, en su propia divergencia, se utilicen tratados internacionales e instrumentos que tienen un objetivo para resolver otro. Porque al final terminaremos en una confusión que hace inservible los instrumentos que hemos construido para luchar contra el narcotráfico propiamente. Entonces, digamos, el tema OFAC no nos interesa a nosotros, ni como familia. Y lo que nos interesa mientras seamos gobernantes de mi país, en el periodo en que el país ordenó que fuera presidente, es que podamos dejar un camino mejor de lo que venía recorriendo Colombia. Las cifras de la UNODC, que es la primera parte de tu pregunta, UNODC, bueno, como se llame, del Consejo de Drogas de Naciones Unidas, son malísimas desde hace más de una década. Y uno de los temas de acuerdo con los Estados Unidos, su gobierno, es que tiene que haber una verificación científica independiente. Si nosotros decimos nuestro campesinado va a sustituir arrancando de raíz las matas de hoja de coca y reemplazarlas por cacao, coca o café, se verifica científicamente y no por nosotros, para no engañarnos. Si de verdad lo que hemos propuesto es que en corto plazo, marzo, acaba de salir un comunicado, aquí estando en Colombia, de una de esas organizaciones que viven de eso y se arman y son violentas, que ya está dispuesta en marzo a que se quiten 10.000 hectáreas, 30.000 hectáreas de hoja de coca. Eso es el 10% de lo que suma la UNODC. Solo una. Yo lo que quiero apenas regrese a Colombia es ni siquiera que lo digan organizaciones armadas, sino desatar un movimiento campesino, social campesino, que se libere con o sin permiso de cualquier organismo armado que aparezca ahí financiado precisamente por la cocaína, sus dueños, porque la cocaína no financia, sino los dueños de la cocaína. Es que Colombia pueda decir, es que estamos a un paso de ello, que nos desnarcotizamos en nuestro sistema económico y que el mundo ojalá compre café colombiano, cacao, coco y productos industriales de Colombia, y que ese es el camino para que no se siembre más hoja de coca con fines mercantiles en el mundo. Hoy ya tienes una noticia de una de esas regiones en el sur, en la frontera con Ecuador, que dice somos capaces hasta marzo, de aquí a marzo, de quitar 30.000 hectáreas en Nariño y Putumayo, frontera con el Ecuador. Verifiquemos
No digo que creamos, no. En marzo se verifica. Y si uno de ellos está preso, se va a las cárceles de Estados Unidos por mentir. Pero si llega a ser cierto, Colombia ha descubierto un camino pacífico para erradicar los cultivos de hoja de coca y puede ser mostrable a los países que tengan ese problema y a quienes consumen. Pues Colombia no consume cocaína. Los porcentajes son mínimos. Ni fentanilo, ni produce fentanilo. Los consumidores en gran número, en donde estén, sus gobiernos tienen que analizar el porqué del consumo. ¿Qué lleva un ciudadano o ciudadana, joven a veces, a perderse en el mundo del fentanilo? ¿Por qué se suicida y por qué hay suicidio en masa? Tema en el que no me puedo meter porque yo soy el presidente de Colombia y no de otras regiones del mundo. Gracias, señor presidente. Pregunta Eric Basail, de Político, y se prepara Luis Eduardo Maldonado, de Caracol Noticias. Muchísimas gracias, muy buenas tardes, señor presidente. En cuanto a la desertificación de Colombia, articuló el presidente o el secretario Rubio algunos datos, algunas cifras, algunas metas que tiene que lograr Colombia antes de que cambien la designación en la lista de majors. Muchísimas gracias. Yo no conocía personalmente a Rubio. Había ahí algunas personas que conocía, una, y la mayoría no. Pero la conversación fue con Trump. Básicamente eso, y de lo que dijo Trump en la reunión es que él no cree en sanciones. Él no las ve en este caso particular. No las ve racionales. Y yo creo que tiene razón. Es lo mismo que yo pienso. Este no es un camino de sanciones, este es un camino de libertad. Eso me enseñó Simón Bolívar y creo que enseñó aquí también Washington. Este es un camino de libertad y es sobre la base de la libertad que se construyen las verdaderas soluciones. Lo demás no construye sino un camino en donde no queda sino el explosivo, la bomba, los muertos y la sangre. Bueno, gracias. Gracias, señor presidente. Gracias. Pregunta Luis Eduardo Maldonado. Todavía. Maldonado me puede preguntar en Bogotá. ¿Cómo me va a dejar por fuera, presidente? Semejante viaje me deja por fuera. ¿Cómo? No, presidente, yo quiero, usted está hablando de Ecuador. Su solicitud concreta, su petición al presidente Trump, ¿cuál es? ¿Lo quiere poner a trabajar para superar esta guerra económica con Ecuador, pero el papel de él cuál sería? Y podemos entender con todo lo que han dicho, porque es que el presidente Trump habla maravillas de usted, firmó mensajes muy positivos, usted está hablando muy bien de él. Aquí nace una nueva era diplomática, política y económica de los dos países, ¿con alguna condición? Yo creo que nace un camino, sin caer en vanidades, ¿no? Porque usted sabe que la soberbia es mal compañero. Y la codicia peor, la codicia mata la vida. Pero aquí nace es un camino, o se fortalece, porque nunca ha desaparecido en realidad. Nace un camino en donde gente diferente, regímenes diferentes, maneras de pensar diferentes, poderes diferentes, porque tenemos nosotros un poder, solo que es diferente, se pueden encontrar. No hay necesidad de boxear, no nos golpeamos, no nos arruñamos, nos sonreímos. I like you, me dijo él. Yo conozco poco el inglés, entonces pues ahí me traduzcan, pero y me comprometo a aprender inglés después de que salga la presidencia, porque tendré tiempo. Pero es un camino diferente, un encuentro entre diferentes, sin humillaciones de ningún tipo, en donde tratamos de encontrar unas soluciones de acuerdo a la experiencia entre dos naciones, alrededor de problemas concretos. El futuro, la hermandad humana, si las Naciones Unidas sirva o no,
es algo que tenemos que encontrar para después. Pero el camino nos enseña que ese después se puede encontrar precisamente hablando, como son los seres humanos, cómo resuelven los problemas los seres humanos. A golpes queda sangre, venganza. Y los pueblos latinos sí que nos perjudica ese ancestro de la vendetta. No, se solucionan hablando. No es la vendetta, es hablar. El único remedio contra la vendetta es el amor y hablar. Y hablando nos entendemos los seres humanos, y eso es lo que hemos mostrado. Esto no es nuevo, es simplemente una nueva demostración de que se puede. Presidente, nos queda una última pregunta. Ecuador, no me pregunta, Ecuador, presidente. Pregunta Tom Quería ir una librería, pero ya. Vale. Tom Bateman. Pregunta Tom Bateman de BBC. La masacre en el Palacio de Justicia de la banda terrorista de la Hermano, usted hace un... Pregunta Tom yo te Bateman entiendo, de BBC. pero... Pediría disculpas por primera vez, pediría perdón ahora que habla de amor, de reconciliación. Primero, no es primera vez, esta es como la 134ª vez que usted no conoce, pero ¿sabes qué hice? Déjame hablar, hermano, un momentico, porque yo te escucho y debes dejarme contestar. Pero una de las cosas que hicimos... Hay una pregunta incómoda de alguno de los periodistas en esa sala, el presidente responde. No de quién asesinó 6.000 militantes de la Unión Patriótica, no de quién asesinó a Carlos Pizarro, no de quién me torturó a mí en la cárcel. Ojo, pero ¿cuál fue lo que le dijimos a Trump hoy? Le pedimos en una carta escrita en inglés, que saque, ¿cómo es el nombre? Saque a la luz pública, desclasifique todos los informes que en la inteligencia de Estados Unidos hay sobre 2 hechos de la historia de Colombia. Me preguntó Trump, ¿es que nosotros fuimos culpables? Me dijo él. Yo le dije, no creo. No aparece en nuestros registros. 1. 9 de abril de 1948, que inició la muerte de 300.000 colombianos. Genocidio en Colombia. 2. La toma del Palacio de Justicia, primero por el M-19, segundo por el Ejército, que está en curso en unos hechos donde murieron otros 200.000 colombianos. En Colombia hubo un genocidio que aún no termina. Y nuestra labor en construir la paz, que yo hice personalmente con el comandante Carlos Pizarro, es frenar el genocidio que hay en Colombia y en cualquier parte del mundo. Bueno, gracias. Muchas gracias, señor presidente. De esta manera finalizamos esta rueda de prensa. Termina la rueda de prensa. Esto realmente al final, Andrés, se iba poniendo algo incómodo, porque más que una pregunta era pues como una editorial de alguien que estaba en esa, de un un periodista que estaba en esa sala en la Embajada de Colombia en Washington. Ha dicho cosas muy importantes el presidente Petro. Dice, por ejemplo, que él no le pidió al presidente Trump que lo sacara a él de la lista Clinton. Le preguntaron también sobre Marco Rubio y dijo que la conversación fue con Trump, y que algo que recuerda y que le pareció muy importante es que Trump dijo que no le gustaban las sanciones. Dice el presidente Petro, esto no es un camino de sanciones sino de libertad, refiriéndose a la certificación y a la desertificación. Habló de la utilización política de los instrumentos de la lista Clinton y de la OFAC. Dijo que esto no era con chantajes, pero que se habían sentado justamente para, con visiones muy diferentes de la solución de los problemas, tratar de encontrar caminos comunes. Habló de las posibilidades de hacer negocios entre Venezuela y Colombia sobre el gas y sobre la energía eléctrica, y también una parte amplia de esa rueda de prensa dedicada a los grandes capos y narcos en el mundo, que dice el presidente Petro están en Emiratos Árabes y necesita la colaboración de los Estados Unidos y de otros países para encontrarlos y perseguirlos, porque no es, en su visión, contra los campesinos, contra los cultivadores de la hoja de coca, sino contra los grandes capos del narcotráfico. Ese es un poco el resumen. Termina esta rueda de prensa y termina la visita oficial del presidente Petro
a la oficina Oval y a la Casa Blanca, Andrés. Perfecto, muy bien, Santiago, magnífico resumen. Aldair, ¿quiere complementar? Sí, también un dato curioso, ¿no? Sí. Lo invitó a la ciudad de Cartagena, el presidente Gustavo Petro, al presidente Donald Trump, lo describió como un lugar muy chévere y bello para estar y vivir, así que posiblemente podríamos tener una visita, ¿por qué no?, de Trump. Puede ser antes de que finalice el gobierno Petro, quien quita a la ciudad de Cartagena por invitación del jefe de Estado colombiano. Completísimo entonces la información con el equipo de noticias de la FM, con Santiago Ángel a la cabeza, contándonos sobre esta conferencia de prensa que acaba de dar en las oficinas de la Embajada de Colombia en Washington el presidente Gustavo Petro. Está la FM, tarde pero llegó. Tarde, pero usas la nueva app de RCN Radio. Es como si tus dispositivos se pusieran en modo radio. Este es el mañanero. El día arranca distinto cuando le metes flow al trayecto. La app de RCN Radio tiene toda la radio del país en un solo lugar. Con música, podcast y eventos donde quieras y cuando quieras. Todas las emisoras de RCN en vivo y gratis. Más de 100 emisoras de todo el país. Encuentra la de tu ciudad y conéctate con